La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 29. 6. Filosofías de la ciencia. 1. La confusión en las ciencias sociales, ahora resultará evidente, va envuelta en la interminable controversia acerca de la naturaleza de la ciencia. La mayor parte de los estudiosos de la sociedad seguramente estarán de acuerdo en que su gratuita aceptación como ciencia suele ser tan ambigua como formal. El empirismo científico significa muchas cosas, y no hay una versión consagrada, y mucho menos un uso sistemático de una versión determinada. Las expectativas profesionales son absolutamente confusas y el sentido de artesanía puede verificarse según modelos de investigación totalmente diversos. En cierta medida, es a causa de esta situación por lo que los modelos epistemológicos de los filósofos de las ciencias naturales tienen el atractivo que tienen. Reconociendo la existencia de diversos estilos de trabajo en las ciencias sociales, muchos estudiosos se muestran afanosamente de acuerdo en que debemos unirlos. Algunas veces se expone este programa en términos persuasivos. La tarea en los próximos decenios, se dice, consiste en unir los grandes problemas y el trabajo teórico del siglo XIX, especialmente el de los alemanes, con las técnicas de investigación predominantes en el siglo XX, especialmente con las de los norteamericanos. Dentro de esta gran dialéctica, se cree que han de hacerse señalados y continuos avances en una concepción dominante y en un procedimiento riguroso. Como problema filosófico, no es muy difícil unirnos. Pero la cuestión pertinente es esta. Supongamos que los unimos en uno u otro gran modelo de investigación. ¿Qué utilidad tiene ese modelo para el trabajo en ciencia social, para el manejo de sus tareas principales? Ese trabajo filosófico es, creo yo, de gran utilidad para los científicos sociales. El saberlo nos permite ser más conscientes de nuestros conceptos y de nuestros procedimientos y aclararlos. Proporciona el lenguaje en el que podemos hacer esas cosas. Pero su empleo debe ser de carácter general. Ningún científico social necesita tomar muy en serio ningún modelo de esos. Y sobre todo, debemos tomarlo como una liberación de nuestra imaginación y como fuente de sugestiones para nuestros procedimientos, más que como un límite puesto a nuestros problemas. Limitar, en nombre de la ciencia natural, los problemas sobre los que hemos de trabajar me parece una timidez curiosa. Desde luego, si investigadores semipreparados desean limitarse a esos problemas, quizás sea una autolimitación prudente. Fuera de eso, tal limitación no tiene base significativa. 1. El analista social clásico ha evitado toda serie rígida de procedimientos. Ha tratado de desarrollar y de usar en su trabajo la imaginación sociológica. Repelido por la asociación y disociación de conceptos, ha empleado términos más complicados solo cuando ha tenido buenas razones para creer que su empleo ensancha el alcance de sus talentos, la precisión de sus referencias y la profundidad de su razonamiento. No ha sido inhibido por el método y la técnica. El modo clásico ha sido el de la artesanía intelectual. Generalmente las discusiones de métodos y de teoría surgen como notas marginales sobre el trabajo en marcha o sobre el que va a emprenderse. El método tiene que ver, ante todo, con el modo de formular y resolver cuestiones con cierta seguridad de que las soluciones son más o menos duraderas. La teoría tiene que ver, sobre todo, con la estrecha atención que se preste a las palabras que usamos, especialmente a su grado de generalidad y a sus relaciones lógicas. El objetivo primordial de ambas cosas es la claridad de concepción y la economía de procedimiento. Y de manera mucho más importante, precisamente ahora, la ampliación más bien que la restricción de la imaginación sociológica. Haber dominado el método y la teoría es haber llegado a ser un pensador consciente de sí mismo, un hombre que trabaja y conoce los supuestos y las complicaciones de lo que está haciendo. Ser dominado por el método o por la teoría es sencillamente verse impedido para trabajar, para tantear, es decir, para averiguar lo que está sucediendo en el mundo. Sin penetrar el modo como se lleva a cabo el trabajo, los resultados del estudio son poco sólidos. Sin la determinación de que el estudio llegue a resultados significativos,
todo método es pretensión insignificante. Para el investigador social clásico, ni el método ni la teoría son dominios autónomos. Los métodos son métodos para cierto tipo de problemas. Las teorías son teorías para cierto tipo de fenómenos. Son como el lenguaje del país en que uno vive. No podemos jactarnos de que lo hablemos, pero es una desgracia y un inconveniente si no lo hablamos. El investigador social, al trabajar, debe conservar siempre en primer lugar un pleno sentido del problema que tiene entre manos. Esto significa, evidentemente, que debe reconocer muy bien y de un modo esencial el estado de los conocimientos en el campo a que corresponden los estudios que está examinando. Significa, también, en medida en que no creo que pueda hacerse explícita, que ese trabajo se hace mejor cuando los varios estudios examinados se relacionan con un campo análogo de estudio. Finalmente, ese trabajo no se hace mejor con la especialidad única de una sola persona, y mucho menos de un joven, que en realidad ha hecho poco trabajo verdadero. Ha hecho poco trabajo verdadero, si es que ha hecho alguno, o que quizás solo ha tomado parte en estudios hechos en uno u otro estilo particular. Cuando hacemos una pausa en nuestros estudios para reflexionar sobre la teoría y el método, el mayor beneficio es una reformulación de nuestros problemas. Quizás es por eso por lo que, en la práctica real, todo investigador social activo debe ser su propio metodólogo y su propio teórico, lo cual solo quiere decir que debe ser un artesano intelectual. Todo artesano puede, naturalmente, aprender algo de los intentos generales para codificar los métodos, pero con frecuencia no mucho más que un conocimiento de tipo muy general. Por eso no es probable que los programas ruidosos en metodología contribuyan al desarrollo de la ciencia social. No pueden imponerse, de ese modo, informaciones verdaderamente útiles sobre métodos si no se relacionan muy firmemente con el trabajo efectivo del estudio social, el sentido de la importancia del problema y la pasión de resolverlo, actualmente perdidos con tanta frecuencia. No pueden tener pleno juego en la mente del investigador social al trabajar. Lo más probable, pues, es que el progreso en los métodos tenga efecto como generalizaciones modestas originadas en el trabajo en marcha. Por lo tanto, debemos mantener en nuestra práctica individual y en la organización de nuestra disciplina un estado muy estrecho de interacción entre el método y el trabajo en realización. Solo debe dedicarse una atención seria a las discusiones generales de metodología cuando se refieren directamente al trabajo real. Estas discusiones de métodos ocurren entre investigadores sociales, y más adelante, en un apéndice, intentaré demostrar uno de los modos en que pueden realizarse. Formulaciones de métodos y discusiones acerca de ellas, distinciones de teorías y más distinciones, aunque estimulantes y hasta entretenidas, son meras promesas. Las formulaciones de métodos pretenden conducirnos a mejores modos de estudiar algo, muchas veces en realidad de estudiarlo casi todo. Las elaboraciones de teorías, sistemáticas y asistemáticas, prometen hacernos más lúcidos para establecer distinciones en lo que podamos ver o en lo que podamos hacer de lo que vemos cuando llegamos a interpretarlo. Pero ni el método ni la teoría pueden por sí solos tomarse como partes del trabajo efectivo de los estudios sociales. De hecho, ambos son con frecuencia precisamente lo contrario. Son alejamientos de los problemas de la ciencia social. Por lo general, según hemos visto, se basan en algún modelo de investigación con que se les da en la cabeza a otras gentes. Que ese gran modelo no sea apto para un uso totalmente pleno no es, quizás, demasiado importante, ya que siempre se le puede usar de un modo ritualista. Habitualmente está hecho, como ya he explicado, a base de alguna filosofía de la ciencia natural. Y más habitualmente aún, quien lo creyera, de una glosa filosófica sobre la física, quizá un poco anticuada. Este pequeño juego, y otros que tienen reglas parecidas, conduce menos a avanzar en el trabajo que al tipo de agnosticismo científico de que ha dicho Max Horkheimer. La constante admonición contra las conclusiones prematuras y las brumosas generalidades implica, a menos de que
se la limite adecuadamente, un posible tabú contra todo pensamiento. Si toda idea ha de ser tenida en suspenso hasta que haya sido completamente corroborada, no parece posible ningún enfoque fundamental y nos limitaríamos al plano de los meros síntomas. Los jóvenes, se ha observado muchas veces, con frecuencia son corruptibles, pero ¿no es curioso ver a viejos eruditos de la ciencia social inquietos, también por las pretensiones de los filósofos de la ciencia que tenemos entre nosotros? Cuanto más inteligente e ilustrativa que las ruidosas proclamas de ciertos sociólogos norteamericanos es la advertencia, en tono sencillo de conservación de dos economistas, suizo uno e inglés el otro, que expresa bien la opinión clásica acerca del lugar del método. Muchos autores se disponen instintivamente a abordar estos problemas en forma correcta, pero después de estudiar la metodología se dan cuenta de numerosas trampas y peligros que les acechan. Así resulta que pierden la seguridad que tenían y se extravían siguiendo direcciones equivocadas. A los intelectuales de este tipo aconsejamos que prescindan de la metodología. Las consignas que debemos lanzar son sin duda las siguientes. Cada uno su propio metodólogo. Metodólogos, pónganse a trabajar. Aunque no podamos tomar demasiado literalmente estas consignas, como investigadores sociales activos necesitamos defendernos. Y dado el curioso e indocto celo de algunos de nuestros colegas, quizás se nos perdonen nuestras exageraciones.